Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Cordialísimo saludo desde la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Salud. Queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio que busca formar e informar. Hoy, para que hablemos este 15 de febrero sobre el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y cada vez que se presentan estos espacios, nos hacemos acompañar por expertos en la materia, por personas que vienen a compartir con nosotros el testimonio de ese acompañamiento, de ese trabajo que se puede hacer, sobre todo de manera preventiva, porque estamos buscando salvar vidas. Una de las prioridades de este gobierno del doctor Aníbal Gaviria, que tiene que ver con preservar la calidad de vida de todas las antioqueñas, antioqueños, de todos los habitantes de la región. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, queremos sensibilizar, queremos compartir con ustedes el trabajo que se está desarrollando en el departamento de Antioquia. Para eso nos acompañan la doctora Ángela María Trujillo, oncohematóloga pediatra. Doctora Ángela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Enseguida nos va a explicar un poquito qué significa ese nombre tan largo en esa especialidad dentro de todo este proceso, porque pues también tenemos que aprender un poco sobre esto. Claro que sí. Voy a aprovechar, bueno, no vamos a seguir con este saludo especial y saludamos a una pediatra paliativista. Lo dije bien, ¿cierto? Juliana Lopera Solano, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Aprovecho que estoy por este lado para saludar a doña Ángela Alzate. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos acompaña también acá Adriana María García. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y en la mesa, Natalia López. Natalia, un saludito así. Natalia, un saludito así a la cámara, a la gente que lo está viendo. Vamos a hablar hoy entonces del Día Mundial contra el Cáncer Infantil y de una vez hacemos la invitación para que quienes tengan inquietudes, que quieran compartir con las personas que nos están acompañando, en la medida que se vaya desarrollando la conversación, pueden en la caja de herramientas, en la caja que tiene el Facebook, comenzar a hacer sus preguntas. Algunas se responderán aquí al aire, otras se van a responder por parte de los especialistas de la Secretaría de Salud en la medida que vaya avanzando la conversación. La idea es que todas las inquietudes que ustedes nos presenten queden resueltas para que cada vez tengamos mayor información con temas tan importantes como este que se viene desarrollando. Hablamos ahora sobre las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud de Antioquia. En el 2021 en el departamento se presentaron 182 casos de cáncer
en menores de 18 años y la leucemia son las primeras causas de esta enfermedad. Voy a comenzar hablando sobre este particular con la doctora Trujillo. Doctora Trujillo, sobre este tipo de cáncer y otros que puedan afectar a los niños, ¿qué le podemos compartir a las personas que nos van a acompañar en este Facebook Live? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Como tú mencionas, la leucemia linfoide aguda es la enfermedad maligna que más frecuentemente vemos en los niños, seguido de otro tipo de leucemias, como por ejemplo la leucemia mieloide. Existen otros tipos de tumores, de la cabeza, que llamamos tumores del sistema nervioso central, tumores en el abdomen, que hay muchos tipos de tumores. Tenemos otros tumores, por ejemplo, en los huesos, que por ejemplo en el caso de Natalia tenemos una paciente con un osteosarcoma, que es de los más frecuentes en niños en huesos. El mensaje que queremos dejar es que en los niños no podemos prevenir muchas veces el cáncer, pero sí podemos hacer una detección temprana. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los signos de alarma para que los padres, madres, abuelos o en general los cuidadores puedan consultar a tiempo, y al hacer un diagnóstico más rápido podemos hacer un tratamiento también más precoz y podemos salvar muchas vidas. Detección temprana. Me quiero quedar con esa palabra porque creo que va a ser muy importante a lo largo de esta conversación para que la vamos desarrollando. Por eso vamos a hablar ahora con Juliana. Juliana, ¿cuáles son esos elementos, esas alertas que debemos de tener en cuenta con nuestros niños para no prevenir, pero sí alertar y de pronto adelantarnos un poco al proceso que se deba adelantar de acompañamiento, de prevención, para que la enfermedad no avance de la manera como de pronto puede ser? De acuerdo. Pues digamos que hay varios síntomas que nos pueden alertar o hacer pensar que un niño está presentando o puede estar presentando un cáncer, ¿cierto? De diferentes tipos, como nos decía la doctora Ángela, pero por ejemplo una fiebre que sea duradera en el tiempo, generalmente no suele ser muy alta, pero que dura en el tiempo y no tiene una causa clara, un dolor en los huesos persistente, que también no tenga como una causa específica, ¿cierto? A veces incluso podemos ver cambios en el tamaño de las extremidades, pero esto suele ser mucho más adelante, pero el dolor es otro de los síntomas importantes, pérdida del apetito, pérdida de peso, digamos que cambios en la digamos, capacidad de estar activos de los niños, cada vez más sedentarios, más quietecitos, muchas veces también la somnolencia. No sé, Ángela, si me quiere completar alguna otra en especial como... También, por ejemplo, los dolores de cabeza no son frecuentes en los niños. Un niño que le duela la cabeza y que se acompañe, como dice la doctora, de pronto de somnolencia, que esté muy quieto, que no se quiera mover o que se asocie de pronto a vómitos, sobre todo cuando los despiertan en la noche, también nos debe hacer alertar. Cuando bañamos a los niños, si sentimos alguna masita o algún bultico raro en la barriguita es importante. Moretones asociados, por ejemplo, a esa somnolencia, moretones sobre todo en lugares que no son usuales de golpes. Los niños se dan golpes en las piernas, pero por ejemplo si me sale un moretón en la espalda, en la cara o en el tórax donde no me he dado ningún golpe, pues también nos debería alertar. Los cambios en la agudeza visual también, cambios de pronto en la, digamos que un estrabismo, un cambio en la capacidad de que los ojitos estén derechos de un momento a otro, también nos puede alertar sobre algún tipo de tumor en el cerebro, en el sistema nervioso central, como nos explicaba la doctora. Ya vamos a conversar con doña Adriana, con doña Ángela, sobre todo este testimonio que nos pueden compartir, que va a ser muy importante que nos puedan compartir ese testimonio de lo que han vivido ustedes, porque yo quisiera vivir con ellas, que son especialistas, un paso a paso, porque es que es una etapa muy complicada, esos primeros años, en las que cualquier cosa puede resultar una alarma muy importante, en la que hay que ir a buscar un médico, y ese médico también pues manejar, a partir de su experticia, de su conocimiento, una agudeza importante para poder llegar rápido hasta ustedes. Hablemos de esos primeros años, de esas alertas importantes, cuándo las personas que estén apreciando a esta hora este espacio deben estar haciendo la consulta médica y por qué no solicitarle al médico tratante, el médico general, que los lleve hasta un especialista.
Pues generalmente el primer paso es consultar al médico general, ¿cierto? Sí. Primero es sospecharlo, que la mamá sepa que hay signos de alarma. Cuando encuentre algún signo de alarma, consultar a su médico general, ya sea en el pueblo o en la EPS, en donde tengan acceso. Y de acuerdo a esto, el médico va a solicitar ciertos exámenes de acuerdo al tipo de tumor que sospeche, ¿cierto? No podemos enviar un montón de exámenes a ver cuál de todos estos es alterado, no, realmente debe ser muy enfocado al tipo de tumor que estamos sospechando. Entonces, ese es el primer paso. Cuando hay una sospecha de una leucemia aguda, generalmente se activa una alarma. Existe una ruta de atención de cáncer infantil en la cual los médicos pueden remitir inmediatamente a un lugar donde haya un oncohematólogo pediatra. Puede ser un oncohematólogo, puede ser un hematólogo o un oncólogo pediatra, porque digamos que hay todas las especialidades juntas y también están independientes, ¿cierto? Entonces la idea es activar esa ruta y remitirla lo más rápido posible porque la leucemia es una emergencia, ¿cierto? Entonces es el único que hay que remitir inmediatamente si se encuentra una sospecha por una alteración en los exámenes, pero si es otro tipo de tumor se deben enviar los exámenes, ecografías, radiografías o exámenes de sangre para la sospecha del cáncer, y de ahí se remite o al pediatra o al cirujano y finalmente digamos que ya llega a nuestro consultorio como oncólogos pediatras. Es un repaso rápido a ese proceso que nos lleva al momento en que se detecta la enfermedad. En el momento en que se detecta la enfermedad, los pasos a seguir, las recomendaciones a manejar, tanto para el paciente como para la familia, porque ya eso es un tema que toma una connotación especial. Doctora, ¿qué le podemos compartir a las personas que nos acompañan en este live sobre ese proceso? ¿Cómo desarrollar ese proceso y ese acompañamiento? ¿Cómo se puede presentar de la mejor manera posible, de manera que la calidad de vida no se afecte tanto para estas personas? Pues dijiste algo fundamental, una vez se sospecha y como dice la doctora, se remite al oncohematólogo, al hematólogo o al oncólogo pediatra en estos casos, lo más importante es, una vez llegamos, mantenernos adherentes, es decir, continuar la consulta en la medida en que nos la vayan diciendo, ¿cierto? Normalmente van a ser más seguidas, a veces toca ingresar al paciente dependiendo de lo avanzado, ¿verdad? De lo avanzado de la enfermedad, ingresarlo a manejo intrahospitalario, muchas veces inmediato, pero ahí es clave, pues, como su nombre lo indica, si ya llegamos donde el especialista, seguir las recomendaciones puntuales de ese especialista, ¿cierto? No, digamos, perdernos o darle largas a esto, a veces buscando, yo sé, todos queremos tener como una esperanza, a veces incluso en medicinas alternativas y otro tipo, pero una vez llegamos al especialista, estamos tranquilos de que estamos con la persona que sabe de esto, seguir esas recomendaciones al pie de la letra, las consultas al pie de la letra, los exámenes, ¿cierto? Tratar de no dilatar las cosas, porque aquí el tiempo vale oro. Por otro lado, mencionaste algo que se llama calidad de vida, y voy a hacer una cuñita, porque paliativos, digamos, está muy de la mano con oncología pediátrica, con hemato-oncología, porque cuidado paliativo siempre lo han mencionado como, o lo conocemos tal vez como aquel estadio al que llegan las personas que no se lograron curar, en este caso los niños, ¿cierto? Y no es así, ¿cierto? En los niños puntualmente quisiéramos siempre que fuéramos o estuviéramos en un acompañamiento de los síntomas, de todo aquello que está deteriorando la calidad de vida de estos niños, al ladito de los hematólogos y oncólogos o hemato-oncólogos, que son la cabecera de este barco, pero en el cual muchos queremos estar. En ciertos momentos llevará el timón el oncohematólogo, en otros momentos llevaremos el timón nosotros, pero siempre todos buscando el bienestar de los niños. Entonces no pensar también que paliativos, y en este caso pediátricos, es una especialidad, subespecialidad, que va a acompañar a estos niños solo cuando las cosas no fueron bien. Al contrario, desde el diagnóstico vayamos bien, más o menos, o mal, porque en algunas ocasiones no nos va tan bien, estar ahí, hombro a hombro con nuestros compañeros de hematología y oncología pediátrica, buscando siempre ese fin común que es el bienestar del niño. Estoy anotando aquí palabritas que creo que nos van a servir mucho dentro de este proceso. Entonces, hacemos un pequeño resumen de esto que ha sido un contexto de lo que hemos venido conversando. Pasamos por las alertas, después a la sospecha, a la detección, el momento de la atención, el acompañamiento que se le está haciendo a las familias. Vamos a tocar un poco los ejemplos que tenemos como testimonio y por eso invitamos a esta hora a doña Ángela. Doña Ángela, ¿se convierten estas especialistas, estas personas, en una esperanza muy grande? Pero viene un trabajo de acompañamiento también por parte de la familia en el que juegan un papel muy importante.
Háblenos de su testimonio, ¿qué nos puede compartir a esta hora sobre ese proceso que usted ha vivido? Bueno, básicamente, como lo dices, es un acompañamiento generalizado. O sea, primero la familia, porque es como el punto de arranque en cuanto a este proceso tan complejo que se empieza y del cual no sabe uno cómo va a salir. Como tal, los oncólogos y paliativistas se convierten en familia en todo el acompañamiento durante el proceso general. Entonces, uno empieza con su paciente, con su niño, como me pasó a mí, y realmente no sabe hasta qué punto pueda llegar. Mi hijo, por ejemplo, empezó con una leucemia linfoblástica, o sea, no tan fuerte aparentemente, pero empezando el tratamiento se detectó que era una leucemia súper avanzada, que era una leucemia muy fuerte, que no solo estaba afectando su médula ósea, sino también su sistema nervioso central, sus ganglios linfáticos, y es por eso que digo que uno empieza sin saber para dónde va, pero realmente en el proceso aprende a amar a toda esa gente que hasta el momento son desconocidos, pero que finalmente se convierten en una familia. Es muy importante mencionar acá que, o sea, la EPS y el gobierno como tal, o sea, juegan un papel importante porque uno está pagando oportunamente. Uno está pagando oportunamente toda la seguridad social y todo esto. Los médicos como tal ordenan oportunamente todo el tratamiento a seguir y a veces en las EPS no obtiene una buena respuesta. Por ello, pues muchos niños no alcanzan a recibir su oportuno tratamiento e incluso pueden llegar a morir. Gracias. Doña Ángela, yo creo que en la medida que nosotros estábamos avanzando en la conversación con las especialistas, usted estaba reviviendo un poco de todo ese proceso. Totalmente, sí. Ese es un tema que la coge por sorpresa, es un tema que a partir que ya comienza a entender, a digerirlo, digamos, ¿qué le podría recomendar a otras personas de manera que lo pudieran atender de manera temprana, de manera preventiva y que no avanzara mucho el dolor o la situación difícil con los niños y con las familias a partir de la experiencia que usted ha vivido? Pues exactamente, como tú dices, es un proceso para el cual uno no está preparado. Como hablas de digerir, yo realmente, pues en mi caso particular, llevo 5 años en el proceso como tal y aún no alcanzo a dimensionar de qué se trata todo esto. Pues uno llega a aceptarlo, uno vive muchas cosas realmente, pero como tal digerirlo, no. Entender de qué se trata la enfermedad, pero es bastante complejo, Sin embargo, sí le digo a las personas que de repente tienen a sus niños con alguna de las sintomatología que las doctoras mencionan, que no traten como de hacer nada casero ni de preguntarle a otras personas que no tienen como ¿cómo se dice? O sea, la información completa, sino que consulten inmediatamente a los médicos. Como decían ellas, hay unos síntomas muy precisos en cuanto a algunos de los cánceres mencionados, como la leucemia, que fue el caso de mi hijo, y es eso básicamente. Básicamente que consulten oportunamente y de ahí en adelante, si hay un buen proceso con la EPS y todo esto, seguramente se va a lograr que el paciente salga adelante. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con doña Adriana María García, que nos está acompañando también muy gentilmente para este especial. Y veo que tiene una experiencia, una vivencia presencial que la está acompañando. Qué lindo que la ha podido acompañar, qué lindo que usted está para poderla acompañar y qué lindo que hoy tiene la oportunidad de seguirla acompañando. Buenas tardes, bienvenida. Háblenos, por favor, acerca de ese proceso tan importante que usted ha vivido en una situación que, como bien lo estaba destacando doña Ángela, uno no viene preparado para eso no viene en ninguna cartilla, eso no lo enseñan a uno en la escuela, pero hay que afrontarlo, hay que vivirlo y hay que afrontarlo de la mejor manera posible para que sea más llevadero. Sí, uno no está preparado para una situación, es demasiado difícil para una mamá que le den un diagnóstico de cáncer. O sea, yo cuando llegué al hospital por urgencias, porque Nati
llevaba un mesecito con un dolorcito en el pie y estaba cojita. Una tarde llegó de jugar coloradito y le toqué la bolita, entonces, bueno, me fui. Le hicieron exámenes, rayos X y pues me dijeron más o menos, mamá, hay que hacerle una biopsia. Súper complicado, o sea, a mí se me derrumbó el mundo. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar esa situación. Gracias a Dios, pues los doctores son unos amores y nos han acompañado en todo este proceso, han sido personas muy especiales y gracias a Dios Natalia pues ya superó el cáncer, como si está en seguimiento. Pero hemos tenido muchas dificultades con la EPS, no nos han autorizado muchas cosas a tiempo. Nati tuvo un salvamento del huesito, pero quedó con una desimetría porque no le autorizaban otra cirugía que necesitaba a tiempo, porque no tenían convenio el hospital con la EPS, entonces quedó pues con una complejidad pues importante. No solo Nati, muchos niños pues compañeros de ella han tenido muchas dificultades. Entonces eso es importante. La doctora dice que es muy importante que no haya pues como espacios en ese tratamiento. Los doctores hacen lo posible, nosotros como papás lo afrontamos pues y luchamos y volteamos y corremos y hacemos todo lo que nos toca pues si podemos. El amor de padre. Pero muchas veces es las EPS las que no nos dejan, nos quitan esa oportunidad de que nuestros niños estén bien. Hay temas que en verdad son difíciles de controlar y que quienes estamos aquí en la mesa no estamos preparados para manejarlo. Pero hay otros temas que debemos de dejarle a quienes nos están apreciando y por eso la invitación a que ustedes compartan esa experiencia en el sentido de cómo estar alertas ante cualquier situación. Porque pues después viene un proceso de verdad muy interesante porque uno no se alcanza a imaginar cuánto aprende de medicina, ¿no? Porque terminan ellos hablando en términos médicos también y terminan conversando con ustedes sobre ese particular, pero digamos, dentro de ese proceso, ¿usted qué podría sugerirle a una madre, a un padre, a esos que tienen niños en ese proceso de edad donde no alcanzan ni siquiera a expresar esas situaciones? La niña de pronto usted le encuentra ese moretón y le encuentra esa novedad, pero ¿qué le podría recomendar a los padres de familia, sobre todo con esos niños que no alcanzan a expresar, a compartir esos dolores o esas situaciones que no son tan detectables? Pues yo lo que digo es que los papás debemos de estar muy pendientes de cualquier... yo pensaba que Natalia por el crecimiento le dolían sus rodillas, o sea, yo nunca me imaginé que iba a ser una cosa tan gigante. Entonces lo que yo digo es a los papás estar muy dolencia, que dolorcito, porque como puede ser algo simple, puede ser algo también grave. Gracias a Dios, pues yo como que corrí a tiempo y Natalia pues tuvo la oportunidad. Entonces a los papás estar muy pendientes de todas esas cositas, que muchas veces cuando tenemos el primer hijo corremos mucho, pero ya da mucha cosa, fiebrecita, entonces simplemente no, esos con agüita tibia se los calmamos, no. Ya yo aprendí que no es así, hay que correr ante cualquier eventualidad diferente que uno les vea, pues que es mejor correr. Qué testimonios tan hermosos nos encontramos. Es decir, el momento del baño, por ejemplo, un bebé que de pronto, como dice Oscar, no nos puede expresar, ¿cierto? Un bebé menor de 2, 3, un menor de 5 años, 4, 3 años, es difícil que nos cuente si le duele o no le duele. Si uno conoce a su bebé o a su niño cuando lo baña, lo que decía la doctora, cualquier masita, ¿cierto? Tocarle el abdomen, las piernitas, se ven como asimétricas, le ve una prominencia, una bolita, un morado donde no debería estar, nos debe alertar, ¿cierto? Y es preferible consultar y que le digan, tranquila, eso fue porque se golpeó, a que se nos pase de pronto algo que es realmente importante, como una de estas situaciones que le pasó a Nati. Entonces, Tan hermosos, tan enriquecedores, pero yo voy a volver un momentico donde las especialistas. ¿Listo? Porque usted, por ejemplo, mencionaba algo que es muy importante.
digamos que no se alcanza a tener tanta información como bien lo estaban destacando ustedes y comienzan, por ejemplo, esas molestias y es muy normal que le digan a uno los abuelos, es que está creciendo, es que está creciendo, entonces se presentan ese tipo de situaciones, esperemos un poquito de agua caliente, ¿sí? Para que, doctora Ángela, ¿qué tan bien informados estamos y qué tanto nos falta para que nuestros padres de familia, ahora, no solamente en la ciudad, sobre todo en el campo, que tengan la oportunidad de estar muy alertas porque son los que más les toca correr para poder hacer un desplazamiento hasta donde el médico general, que comiencen a hacer esas primeras detecciones, ¿cierto? ¿Qué tan importante es y qué tan alertas deben de estar? ¿Y en qué situaciones o en qué momentos estar mucho más alerta para poder responder de manera más rápida? Pues ahora tenemos, digamos que la fortuna de tener redes sociales, eso ayuda mucho porque, como decía ahorita la mamá, ella no de pronto tenía una cartilla, en ninguna parte le habían enseñado qué era el cáncer, incluso hay veces uno dice, no, pues el cáncer en los viejitos, ¿cierto? Eso piensan, no, los viejitos, y quién sabe cada uno que tenga como concepto viejito, entonces dirán, no, eso le da eso a los adultos. Eso no le va a dar a los niños, ellos les dan gripas, mocos, tos, neumonías, diarreas y ya, ¿cierto? Entonces lo más importante es crear una conciencia que no la van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad lastimosamente como padres, pero ahora las redes sociales nos ayudan mucho, entonces ahí ven en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas esas cosas, ven de pronto publicidad que eso nos puede ayudar, entonces esa digamos que no tiene barreras, incluso en los lugares más alejados del país, se encuentra como esa posibilidad de ver redes sociales, entonces eso ayuda mucho, eso ayuda a sensibilizar, entonces los papás sensibilizados saben, vea, esto de pronto no es normal, ¿cierto? Y una clave, digamos que de esa normalidad es la persistencia del síntoma, porque muchas veces son síntomas de otras enfermedades comunes de los niños. La fiebre, a todos los niños les da fiebre, ¿cierto? Pero lo que decía ahorita la doctora Juliana, es una fiebre persistente, entonces no es una fiebre que se me quite en 2, 3, 4 días, uno dice, bueno, hasta de pronto una semana, pero una fiebre que ya me dure más de 2 semanas y que de pronto se me asocia a otros síntomas, está muy pálido, muy decaído, no come, está muy quieto, era un niño súper activo, súper necio, de un momento a otro solo quiere estar dormido, o no quiere comer nada, ¿cierto? Hay que, digamos que tratar de volver objetivo eso, o sea, no quiere comer nada, es que la mamá le sirvió un plato gigante y no se lo quiere comer todo, o es que realmente no recibe nada, es que la ropa se le cae y le queda más grande, está perdiendo peso objetivamente, no es que la mamá diga, es que yo lo veo como más flaquito, no, que de pronto en un control de crecimiento y desarrollo, digamos, perdió en los últimos 3 meses, no sé, 4 o 5 kilos, eso también digamos que es importante, entonces no es el dolor de cabeza de un día, ¿cierto? Es un dolor de cabeza que se vuelve recurrente. En el caso de Nati era un dolor que era persistente, que la mamá de pronto al principio pensó es un dolor de crecimiento que es normal y es lo más frecuente, pero es un dolor que persiste en el tiempo, que de pronto ya estaba cojita, por ejemplo la mamá de Nati dice lo mismo, estaba coja, le apareció una bolita, entonces ahí ya no es normal, ¿cierto? Entonces hay cosas que son normales hasta cierto punto, pero cuando persisten esos síntomas es que nos deben alertar. Doctora Juliana, ¿en qué momento de la cadena entra la pediatra paliativista a participar? Porque pues estamos hablando de que llegan hasta donde ustedes mucho más rápido que hasta donde ellas, ¿cierto? Pero el trabajo de la una es tan importante como el trabajo de la otra para poder desarrollar este tratamiento. Pues lo ideal sería desde el diagnóstico, ¿cierto? Desde el momento en que, digamos, Ángela, por ejemplo, detectara a Nati, nos llamara para que nosotros estuviéramos al lado de ella, pendientes de ese dolor óseo que a veces no resuelve tan fácil, que a veces necesita incluso empezar medicamentos como la morfina, que a veces le tenemos tanto miedo, pero que en el dolor fuerte es supremamente útil, y cosas como ese ejemplo pues, puntual del dolor, pero son muchos otros los síntomas que no solo pueden acompañar la enfermedad en el momento del diagnóstico, sino también durante el tratamiento, ¿cierto? Los tratamientos de cáncer pues están acompañados también de muchos síntomas que se generan por ese mismo tratamiento, o sea, quimioterapia, radioterapia, cirugías, en fin. Entonces, todo ese proceso deberíamos idealmente llevarlo de la mano. Digamos que si se pudo conocer el paciente simultáneamente desde el diagnóstico, maravilloso,
Supongamos que no se pudo en ese momento porque tal vez la especialidad de cuidado paliativo pediátrico es relativamente nueva y no hay tanta, digamos, disponibilidad de médicos entrenados en esta área, de pediatras, pues puntualmente, pues en el momento en que empecemos a tener síntomas más difíciles de controlar. Y si ahí tampoco se pudo, bueno, tal vez en un momento en el que podamos enfrentarnos a un fin de vida, en un proceso de evolución de una enfermedad, pero idealmente desde el diagnóstico. Le voy a confesar algo, como llegamos un poquito temprano, tuve la oportunidad de estar hablando con la doctora Trujillo sobre todo este proceso, ¿cierto? Pero después uno se encuentra con ejemplos que lo tocan a uno y lo arrugan, definitivamente. Me están compartiendo, por ejemplo, un caso, hace parte de toda esta información que estamos recibiendo, sobre una madre que tiene una situación bastante delicada. Ella percibe que su niña tiene un cáncer o tiene una molestia que no alcanza a especificar. Después se descubre por el proceso que era un cáncer de cerebro, pero aún así la madre estuviera insistiendo en que ella estaba notando algo raro, los médicos decían que no alcanzaban a identificar qué era el proceso. Ese es un tema bastante difícil, complejo, porque mientras el bebé no alcanza a expresar lo que está sintiendo, la mamá sí percibe ese sexto sentido que llaman, ¿sí? ¿Cómo manejar este tipo de temas que son tan complejos? Pues hay de cierta manera una premisa que yo creo que tenemos, Ángela me compartirá, y es que una mamá que consulta muchas veces, usted no la devuelva sin indagar bien las cosas, y si aún persiste la duda y en el examen físico simple que hacemos, pues, o simple no, el examen físico inicial, usted no logra detectar qué pasa, pero el niño y la mamá insisten, hágale algún examen que esté orientado hacia lo que la mamá reiterativamente dice que le nota anormal, ¿cierto? Muchas veces los papás puede que no se vean capaces de puntualizar qué es, pero sí le notan rarita, y rarita es que ya no juega igual, ¿cierto? Que se desconcentra, que se duerme mucho. Entonces, bueno, nos orienta un poquito. Insistió varias veces al médico general y tal vez no pudo tener la respuesta que quería. Pues lo ideal, entonces acuda a un servicio de urgencias de una institución con una mayor complejidad. Nosotros sabemos pues que en el área rural no siempre es fácil, pero bueno, si fue inicialmente un centro de salud, acuda al pueblo como tal, ¿cierto? A la zona, se me fue la palabra, a la zona urbana más cercana que tenga, si puede a la ciudad, por supuesto, hospitales grandes, tercer, cuarto nivel, siempre van a tener pediatras, y muchos de ellos hemato-oncólogos que van a poder de pronto agudizar ese sexto sentido que a la mamá le cuesta tanto interpretar y que sin duda, pues, si fuera fácil, ¿cierto? No habría especialistas en pediatría. Entonces, insistir, y si no está en ese nivel, no se logró, pues entonces acudir al que sigue, pero como mamá, creer siempre en ese sexto sentido que si hay alguien que conoce a sus hijos, son sus papás. Entonces, no dejarlo pasar por alto. Doctora Ángela, gracias porque Celeste está viva por tu diagnóstico y tu perseverancia. Escribe Catalina Cañaveral. Sí, la mamá de Celeste, ella es una paciente con un tumor del sistema nervioso central y gracias a Dios Celeste está muy bien. Hablábamos del ser humano que hay detrás de la especialista. A eso iba yo porque fue la conversación que sostuvimos cuando llegamos acá. Ella dice que a ellas también la sensibilidad las golpea y en muchas ocasiones lloran con los padres de familia, comparten esos momentos tan sensibles, tan delicados, y ella me compartía también sobre esa manera cómo se ha tocado por tantos casos, por tantas situaciones, y que cada vez la sensibiliza más. Ese proceso del ser humano también frente al dolor de personas que son tan indefensas, ¿cómo lo han vivido ustedes como seres humanos? Pues uno como ser humano nunca va a ser indiferente al dolor, pues digamos que de otro ser humano y menos al de un niño, ¿cierto? Es un proceso que es difícil, uno sabe que es, como lo han manifestado estas dos mamás que nos acompañan, es muy difícil, nadie se espera eso, nadie lo entrena a uno para estas cosas. Entonces, digamos que nosotros, también como ellas bien lo decían, nosotros nos volvemos familia. Entonces, cada cosa que le pasa al paciente o a la paciente, obviamente lo toca a uno, para uno es difícil, el proceso de subidas y bajadas, porque eso es una montaña rusa de emociones, de síntomas. Entonces, digamos que ese proceso nosotros también lo vivimos con ellos. Cuando
los pacientes finalmente se curan, somos felices con ellos, cuando acaban la quimio somos iguales de felices cuando ellos tocan esas campanas y les damos diplomas o felicitaciones por haber llevado ese proceso, no solo al paciente sino a la familia, porque la familia es el soporte fundamental. Sin ellos, sin esa adherencia, sin esa insistencia que ellos dicen que tienen que tener, pues tampoco sería posible, ¿cierto? Entonces también cuando se nos van y algunos fallecen, porque lastimosamente no hay posibilidad de salvar a todos, no todos tienen curas, hay unos que llegan con tumores muy avanzados o en el proceso fallecen por diferentes complicaciones, también es duro para nosotros porque nosotros llevamos un proceso con ellos, los conocemos, no pasamos de... Hay veces solo conocer el nombre del niño y ya, sino que entonces cómo se llama la mamá, cuántos hermanitos tiene, dónde viven, el perrito, o sea, nos volvemos parte de la familia y sabemos todo, ¿cierto? Entonces uno ya le pregunta, uno pasa a decirles mamá, porque si uno ve todas las pediatras o casi siempre dicen a la mamá, mamá y no por el nombre, pero uno pasa ya a conocer el nombre de todos, se involucra, va uno a la primera comunión, al cumpleaños, ya uno se vuelve muy, muy cercano, entonces es imposible no sentirse, digamos que aludido en muchas cosas que suceden en el proceso. Entonces a uno, cada paciente le duele. Y porque son una luz de esperanza. Yo, por ejemplo, estaba prestando especial atención cuando llegó doña Ángela, la manera como saludó a la doctora Lopera. Era como si hubiera visto a un ser de luz, porque se convierten en esas personas que te dan la esperanza para poder avanzar en esa tarea, ¿verdad? Totalmente, de verdad que desde ayer que recibo la invitación y verla ahí, yo inmediatamente le escribo, doctora Juli, qué rico que vamos a estar juntas, igual ella me lo expresa. Y así mismo, como lo dicen, es una luz de esperanza en medio de ese proceso, y a mí me tocó un poco largo en el hospital, pues donde la conocí a ella, y donde yo tuve cantidad de situaciones personales, unas emociones alteradas, una cantidad de cosas que yo realmente, yo sentía que no podía vivir sola. Y llega ella como un ángel realmente y me acompaña en todo eso, tal cual lo dice la doctora Ángela, se da cuenta de todo ya de ser la doctora de mi hijo, ser como esa amiga, esa familiar que está atenta, te acompaño, ve y come, necesitas esto, por favor, hazlo, es por tu bien, no solo Miguel necesita estar bien, sino que tú también. Entonces realmente se convierten en una familiar y en un apoyo maravilloso. Bueno, y a todas estas, doña Adriana, usted que también ha vivido todo este proceso y que también tiene esa luz de esperanza puesta en estos especialistas, hablaba ahora la doctora Trujillo sobre esa montaña rusa, ¿sí? Unas altas, otras bajas, la manera como uno a veces dice estamos saliendo de esto, pero después viene y vuelve y cae y vuelve y arranca el proceso. ¿En qué parte de la montaña rusa va? Voy bajoneadita, voy bajando un poquito, pero con la esperanza de subir. O sea, el cáncer, como si en Nati, ya lo superamos, ¿cierto? Pero estamos con dificultades con la piernita porque se fracturó el huesito que le injertaron. Entonces estamos complicaditas porque Nati no acepta nada más. Ella no quiere más cirugías, ella no quiere nada más. Entonces ella se afecta a ella, me afecto yo, se afectan los doctores, porque entonces ellos también se preocupan. La última cita que tuvimos, la doctora me dijo, tenemos que hacer algo, porque Nati, pues hay que ya mirar otras psicólogos, psiquiatras, porque no es normal pues que ella no quiera nada. Es muy duro pues todo esto. Entonces estamos como abajo, ahí, vamos como bajando, pero vamos a subir. Doctora Juliana, ¿qué voz de aliento le vamos a dar a doña Adriana para que se vaya hoy motivada y para que ella nos sirva de referente y nos diga, sí, hay que seguir luchando, sí, hay que seguir avanzando para que salgamos adelante? Pues es que ella misma lo dijo, Adri lo dijo mejor que nadie, otra vez para volver a subir y las mamás, yo sé que los papás también, pero las mamás sí que sabemos de eso, yo pienso que vamos a lograrlo sobre todo porque se nota el amor inmenso que tenés por Nati, y Nati, yo sé que vamos a lentamente ir convenciéndola pues demostrándole por qué es tan importante que continuemos esta lucha, porque ya hiciste la parte más importante, ahora lo que viene
es mantener todo ese esfuerzo que hiciste, no lo puedes dejar caer. Igual vamos a hacer muchos con seguridad y van a ser muchos que van a estar rodeándola para que ella se sienta fuerte y capaz de seguir, ¿cierto? Es claro que son niños, ¿cierto? Y que es una situación de incertidumbre, de cambios que para nadie, siendo niño o adulto y mucho más siendo niño, pues es fácil. Pero con seguridad la idea de lo que dice la doctora Ángela, de lo que les comento también yo, es que se sientan cobijados por un equipo, ¿cierto? Que quiere que ellos salgan adelante y que vamos a poner todo lo que está en nuestras manos a disposición de ellos para que lo logremos. Bueno, doctora Trujillo, vamos a hacer un paréntesis en esto, que de verdad es un tema que nos toca, que nos arruga, porque no es un tema fácil manejar, sobre todo cuando tiene que ver con niños. Para hablar de las estadísticas en el departamento de Antioquia, año 2021, 182 casos en menores de 18 años. Estamos hablando de que 78 casos, es decir, el 42.9% fue en mujeres, 104 casos, el 57.1% en hombres, pero llama mucho la atención que 54 casos se presentan en menores entre los 10 y los 14 años, que 32 entre 14 y 17. Para finalizar esta parte estadística, nos dice que el oriente tiene el 14.7% de los casos, el occidente el 13.4%, el Magdalena Medio 12.1%, el Valle de Aburrá el 11.2%. ¿Qué decir de estas cifras? ¿Qué tanto hemos avanzado en materia de prevención para que estas cifras sean cada vez menor? Porque la enfermedad es indudable, pues se va a seguir presentando, pero ¿qué tanto hemos avanzado de manera que podamos ganarle a la enfermedad con esas tareas de prevención y con esas tareas de atención temprana? Desde la Secretaría Seccional, desde hace yo creo que 2 años, venimos implementando capacitaciones en estos centros de atención primaria, o sea, en los primeros y segundos niveles, precisamente para evitar de pronto que pase lo que nos mencionaba ahora la mamá por aquí mediante el chat, que los médicos no logran interpretar bien qué es eso que ella siente raro en su niña, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, ahora por vía virtual o en algunos momentos también lo hemos hecho presencial, la idea es que yo personalmente, incluso con otro equipo de trabajadores pues como de la salud, nos desplazamos a estos lugares y damos capacitaciones de detección temprana de cáncer. Incluso la OMS ya tiene una estrategia para que en todo el mundo se establezcan ciertas pautas para definir cuándo se debe remitir un paciente a un nivel de alta complejidad para ser evaluado, ¿cierto? Pero digamos que no nos podemos quedar en estrategias mundiales, sino que las tenemos que aplicar aquí a nivel ciudad y a nivel departamento. Entonces, estamos haciendo frecuentemente estas capacitaciones y estas sensibilizaciones a los primeros niveles de atención, a los médicos, a las enfermeras. En algunos lugares crecimiento y desarrollo no lo hace el pediatra, sino que lo hace una enfermera. Entonces, ellos se están capacitando y con eso hemos logrado que, digamos que se activen las alarmas de una forma más temprana. Entonces, incluso cuando vamos a dar una capacitación, las siguientes 2 semanas aparecen un montón de niños con sospecha de cáncer y muchos los hemos logrado remitir rápido y hemos tratado también de que lleguen a donde tienen que llegar para que sean diagnosticados y tratados adecuadamente. Entonces, sí hemos visto, creo yo, una respuesta positiva en estas capacitaciones. Inmediatamente hacemos, dice, ay, ve, yo tengo un paciente así, o los médicos dicen, ah, bueno, entonces, ¿será que esto puede ser cáncer? Entonces, como que volvemos y les recordamos que el cáncer en los niños existe, porque la dificultad es que muchos médicos de la atención primaria tienen que ver muchos pacientes, algunos no les gustan los niños, ¿cierto? Porque hay veces es difícil, que si eso es normal, pues a todos nos gustan cosas diferentes, entonces hay veces no tienen ese recordatorio, entonces nosotros lo que hacemos es volver a decirles, vea que sí existe, vea que puede ser real, entonces busque esto, este niño que está así, es la mamá que consulta muchas veces, esto no es normal, esto me prendió el bombillo y lo remite. Entonces, y hemos logrado también ayudarles a remitir, porque es que también el médico de primer nivel pone en remisión un paciente, entonces no lo aceptan acá, no lo aceptan acá, que acá tampoco, entonces hemos también tratado de activar en las clínicas donde hay especialistas en oncología o hematología pediátrica, como una red de apoyo, entonces sabemos que llegan allá más fácilmente y al llegar más rápido, pues diagnosticamos más rápido y tratamos más rápido. 15 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer Infantil.
la Gobernación de Antioquia a través de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, con especialistas y con ejemplos, compartiendo con ustedes esta fecha tan importante para nuestros niños, porque tenemos que seguir creciendo y avanzando en materia de formación, de prevención. Para eso están ellos acá. Recuerden que pueden hacer las preguntas a través del Facebook Live, ahí está la cajita para que ustedes hagan las preguntas. Y por ejemplo, doctora Juliana, Lady nos dice, nosotros como familia estamos en este momento viviendo este episodio, solo le pedimos a Dios que las terapias sean efectivas, que Dios nos ayude a salir adelante con nuestro niño. Ayer terminó la quimio y esperamos excelentes noticias de los exámenes que nos dirán que ya se curó. Ese momento de esperanza tan importante, esa ilusión que no puede desvanecerse, que hay que seguir apoyando y que como familia hay que saberla vivir. ¿Yo por qué no le comparte un mensaje a Lady que a esta hora ha compartido también con nosotros ese momento que está viviendo? Claro que sí, con Lady. Primero, pues decirle que nos alegra inmensamente que ya hayan pasado esta primera etapa, o digamos esta parte que es tan compleja, que sabemos todo lo que implica a nivel de familia, que los felicitamos, ¿cierto? De verdad, de corazón, que por supuesto hay que seguir los controles, hay que seguir la vigilancia, ¿cierto? Que esto no termina aquí, continúa, pero que así de bien como lo han hecho hasta ahora, lo van a seguir haciendo. Que se mantengan unidos y con la, digamos, esperanza, que la esperanza, como bien lo dijiste, es lo que nos debe mantener. Yo siempre les digo a las mamás, esperanza con los pies en la tierra, a eso me refiero, o cuando les digo eso quiero decir que debemos seguir yendo a las consultas, debemos seguir yendo a la vigilancia con nuestros hematólogos, hematoncólogos, pero tener siempre la esperanza de que lo vamos a lograr y de que nuestro hijo o nuestra hija va a seguir adelante su camino. En ese proceso que estábamos hablando ahora, de estar muy atentos a las alertas, de esa sospecha, del momento de la detección, de la atención, del acompañamiento, entra pues por allá, como lo estábamos señalando, ese acompañamiento de la pediatra paliativista. ¿Cuándo una persona que no conozca mucho del proceso podrá contar con ese respaldo, con ese apoyo, con esa ayuda para que la tarea se vaya llevando de manera más fácil, por así decirlo? Que no es fácil, entre otras cosas, pero que contar con ese acompañamiento da esa luz, como lo estaban señalando ahora las madres. Sí, pues lo ideal, como les decía ahorita, después desde el diagnóstico, con nuestros compañeros, finalmente todos somos pediatras y partimos de esa base de oncología, hematología, digamos que cada vez más trabajamos en equipo, entonces logramos pues como conocer a esos pacientes de forma más temprana. Si por algún motivo no ha ocurrido, pues siempre es válido alzar la mano y comentarle al oncólogo con toda confianza, al hematólogo. Finalmente, como decía Ángela, somos familia, no hay problema en preguntar todo, y yo siempre también le digo a las mamás, apunte todas las dudas que tenga, porque a veces uno en la ansiedad de la cita, se le olvidan cosas que quiere preguntar, ¿cierto? Entonces, si pueden, todo el que pueda apunten, y hay por ahí derecho, si surge una duda de, a mí me han hablado de cuidado paliativo y me gustaría que viera a mi hijo, pues pregúnteselo a su oncólogo, a su hematólogo, que con seguridad si está la disponibilidad, ahí vamos a estar, ¿cierto? Entonces, realmente pueden contar en cualquier momento desde el diagnóstico de la enfermedad, por un lado. Y por otro lado, si por cuestiones, digamos, de la disponibilidad de los profesionales no está muy a la mano, pues es válido preguntarle a su hematólogo, a su oncólogo tratante, que es pues su tratante principal, si puede interconsultarlos, si puede mandarlos, ¿cierto? Como remitirlos de cierta manera para un acompañamiento simultáneo, teniendo presente que el oncólogo, el hematólogo van a ser siempre la cabeza de ese tratamiento y nosotros vamos a ser parte de todo ese equipo alrededor que busca, junto con el hematoncólogo, llevar a ese niño o a esa niña o a ese adolescente a su mejor término. En el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, doña Ángela, a usted la invitan para que venga a un conversatorio sobre la experiencia que está viviendo. Pero ¿qué le da más alegría? ¿Encontrarse con estas personas que han significado tanto dentro de este proceso o poder compartir con otras personas esa experiencia de vida con el fin de que eso pueda ayudarle mucho más a un niño, a un futuro, a prevenir o a detectar de manera temprana esa situación que puede desencadenar en un cáncer? Alegría, o sea, todo me llena de muchas emociones realmente, muchas emociones, y saber que otras personas están informándose acerca de situaciones que uno ya ha pasado, de todo lo que las doctoras tienen para dar a conocer,
es muy importante, es muy, muy reconfortante. Alegría como tal, sí, pero a la vez también rebobina uno todo el proceso que ha vivido y en general lo que dicen ellas lo he pasado de ir a cantidad de citas, de persistir, porque para mí no era normal los síntomas de mi hijo. Un doctor me decía esto y yo no estoy contenta porque yo sé que esto no es normal, un ganglio inflamado no es normal, exámenes que normalmente, como dice la doctora, son los principales, como un hemograma, que ahí diría que mi hijo tenía una leucemia, pero con él no fue así, tuvimos que recurrir a otros especialistas, pero siempre como esa insistencia porque yo sabía que no era normal. Entonces es muy bueno que la gente que nos está acompañando tenga todo eso en cuenta y se informe, porque para muchas de las mamás es normal algunos síntomas de los niños o omiten cualquier situación y realmente casos tan puntuales como los dicen las doctoras hay que hacerles un seguimiento complejo para llegar a un diagnóstico oportuno. Y yo pienso pues que esta enfermedad como tal no tiene una prevención porque es una enfermedad que no hay manera como de prevenirla, no sé si estoy equivocada. Entonces es como acudir a tiempo a los profesionales. Doña Adriana, insistir, persistir y nunca desistir, nos dicen, ¿cierto? Yo creo que está encontrando usted argumentos lo suficientemente sólidos para que ese momento de estar bajita cambie, que sea progresivo, que suba y que en unos días estemos hablando con Natalia sobre esta experiencia de vida y que sin duda alguna se sientan ustedes muy satisfechas de haber seguido insistiendo sobre toda esta situación y que le ganemos esos momentos difíciles de la vida. Sí, eso espero que superemos esto. No, estoy segura que lo vamos a superar. Claro. Tenemos dificultades y cositas, pero... Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todos estamos seguros. Nosotros estamos seguros. Ahora necesitamos que usted también. Sí, yo estoy segura. Estoy segura que vamos a salir adelante. Que el proceso es largo y es a veces duro, pero... Y a la vuelta de unos años nos vamos a encontrar con Natalia y vamos a saber que está muy bien y que está disfrutando mucho de la vida, nos va a sonreír, nos va a contar chistes. ¿Sí o no, Natalia? ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos de que vamos a estar bien? ¿Sí o no? Nosotros estamos seguros de eso. Doctora Trujillo, vamos a ir redondeando sobre lo que es este tema y a nivel mundial hablemos acerca de lo que se está viviendo en Colombia, el panorama, porque una cosa es lo que se haga desde la Dirección Seccional de Salud, pero ¿qué estamos haciendo en Colombia para que estas tareas que ustedes adelantan lleguen de manera más pronta, más efectiva y que cada vez sean menos los casos que tengamos que lamentar? Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Oncología y Hematología Pediátrica, que agremia a todos los oncólogos y hematólogos del país, constantemente estamos, digamos que capacitándonos, haciendo ciertos cursos que obviamente pues nos van a ayudar a nosotros como profesionales a actualizarnos de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Nuevas terapias, nuevos tratamientos que podemos llevar a cabo en los pacientes. Gracias a Dios tenemos mucha colaboración a nivel internacional, tenemos convenios con ciertos centros a nivel mundial que nos ayudan con tratamientos, con diagnósticos, ciertas pruebas que acá en Colombia no las podemos conseguir, ellos nos las hacen, incluso hay veces gratuitas. Entonces digamos que nosotros desde las sociedades estamos haciendo eso. También tratamos de interferir, digamos que en ciertas decisiones que se pudieran tomar a nivel país, con el ministerio, con la superintendencia, ¿cierto? De pronto también nosotros ayudando a que esas barreras, que hay veces, como lo mencionaron las mamás, son administrativas, para que también no estén presentes, para que las autorizaciones sean más rápidas. Existe la ley de cáncer infantil y la ley Jacobo, que nos ayudan también a que esos procesos sean un poquito más rápidos y se retrasen menos, porque hay veces no depende de nosotros, no depende de las familias, sino que depende de un tercero.
que eso es lo que uno quisiera que no pasara, ¿cierto? Que estos niños no tuvieran barreras, que tuvieran acceso a los mejores tratamientos. Y también todo el tiempo estamos reuniéndonos, haciendo ciertas estadísticas para ver, por ejemplo, recientemente sacaron un estudio que se publicó a nivel mundial que los pacientes de regímenes subsidiados y de menores recursos tienen más riesgo de fallecer por las enfermedades, casi siempre por barreras administrativas, hay veces en menos proporción por barreras culturales, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces todo el tiempo al ver y poner en un papel y decir, listo, estos pacientes son los más vulnerables, de pronto dirigirnos más hacia ellos, darles más bolas, estar como más encima de ellos, que no me vaya a abandonar, que un paciente no puede venir porque no tiene pasajes, ¿cierto? O no tiene dónde quedarse. Gracias a Dios tenemos muchas fundaciones aquí en Medellín que nos apoyan con eso, un paciente que se tenga que desplazar desde su casa, mamás que necesiten apoyo con, no sé, con otros niños que se quedan en la casa. Digamos que la enfermedad no es solo del paciente, la enfermedad es de toda la familia se afecta, hay desplazamiento a la ciudad de Medellín, el niño tiene que dejar el colegio, también ayudamos a que ellos se mantengan integrados, así sea virtual en el colegio. Entonces son muchas cosas que nosotros como sociedad, digamos que científica, por decirlo así, estamos nosotros tratando de manejar los hilos por detrás para que todo fluya, digamos que de la mejor manera. Ya nos hicieron la seña de que nos está agotando el tiempo, entonces vamos a hacer la última ronda de preguntas para ir compartiendo con las personas que nos están acompañando. Doña Ángela nos hablaba de su niño. ¿El niño en qué momento está? ¿Qué momento vive? ¿Cómo está la situación de él en estos momentos? Realmente con Miguel es una situación, ha sido un proceso muy hermoso porque así lo veo yo, un proceso de mucho aprendizaje en todas las áreas. Miguel Ángel fue diagnosticado, tuvo un tratamiento oportuno realmente. Después de 8 meses tuvo una recaída, ya en esta recaída era sí o sí hacer un trasplante de médula. En ese proceso hubo muchas complicaciones, muchísimas, entre ellas un daño neurológico que no era esperado, no estaba dentro de las complicaciones pues que se veían venir, absolutamente nada, pero pues como tal, o sea, está libre de cáncer, gracias a Dios libre de cáncer, pero sí está en un proceso de mejoría en cuanto al proceso, en cuanto a la parte neurológica. Amor total y vivir el minuto a minuto con toda la gracia de Dios, digo yo, porque realmente yo simplemente digo que lo que puedo vivir en ese momento, las fuerzas que tengo para continuar, para ayudar, para acompañarlo, para estar bien, se las debo a Dios, simplemente eso. Muchas gracias, doña Ángela. Y gracias por compartirnos este testimonio, de verdad, muy bello. Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por acompañarlos. Doctora Juliana, dice por aquí un dato estadístico que en algunos países de altos ingresos, más del 80% de los niños afectados se curan. En otros países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es aproximadamente del 20%. A todas estas, esto puede y debe cambiar, y eso se lo vamos a deber a ustedes. La dejo para que redondee sus ideas ya de cara a la conclusión de este espacio. Claro que sí, Oscar, pues digamos que estamos en esa mitad entre los que no nos va, digamos, o que no estamos con tan pocos recursos que solo un 20% se curen, tampoco quisiéramos en una tasa tan alta como la del 80%, podríamos decir 60, a veces 50%, que es buena, pero el ideal sería que fuera un 100, ¿cierto? Sin duda. Ya vimos que de cierta manera no es tan fácil prevenir, pero aquí la clave es la detección temprana e insistir, ¿cierto? Teniendo en cuenta las dificultades socioculturales que tenemos, socioeconómicas que tenemos, insistir como papás cuando notemos algo raro, hay que insistir, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, cuando logremos llegar, si tenemos ese diagnóstico que desafortunadamente yo sé que no quisiéramos, pero a veces se presenta y tenemos que enfrentar, entonces enfrentarlo con esa disciplina que genera la necesidad de estar asistiendo a la consulta, a las hospitalizaciones, a los ciclos de quimioterapia, en fin, y contar siempre con el acompañamiento que siempre vamos a tener cuando nos enfrentamos a estas enfermedades, ¿cierto? Oncohematología sin duda, cuidado paliativo, pediatría, muchas veces gastroenterología, neurología, en fin, nos juntamos como equipo alrededor de ese niño o ese adolescente que necesita toda nuestra atención. No dejemos de lado también los recién nacidos, también se puede presentar en neonatos, entonces ojo con las alteraciones que notemos, niños que persistentemente siguen amarillos, ¿cierto? No es específicamente muy frecuente
el cáncer en esta población, pero puede ocurrir, entonces insistamos. Yo pensaría que, bueno, recordar que como decía Ángela, como decía Adri, es un proceso de mucha incertidumbre, pero que con el amor y el acompañamiento de la familia, que aquí es el centro, lo vamos a llevar adelante. Entonces, ojos todos con la detección temprana. No sé si Angie quiere completar algo. No, sí, yo creo que el mensaje es detectarlo a tiempo, va a cambiar la historia. Doña Adriana, muchas gracias por acompañarnos, a Natalia también, por venir a compartirnos este momento. Quisiéramos darle mucha energía para que se lleven para la casa y que la dosifiquen y que la aprovechen y que la disfruten y que salgan adelante. Tenemos ejemplos muy valiosos y estamos destacando que la posibilidad de que avancemos en todo este proceso, como lo dice el lema para este año del Día contra el Cáncer Infantil, es lograr la curación del cáncer infantil es posible a través de tus manos. Confiamos en las manos de ustedes para que Natalia salga adelante y que muy pronto podamos estar hablando como una experiencia de vida exitosa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Doctora Ángela también, muchas gracias. Éxitos en lo que viene porque es una tarea del día a día y que sean muchas más las alegrías que esos momentos de sensibilidad frente a situaciones complejas, difíciles. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido un espacio de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia, en la conmemoración, por así decirlo, de este Día Mundial contra el Cáncer Infantil. En otra oportunidad, más información, más momentos de interés, más especialistas, más testimonios. Que tengan una feliz tarde.